Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Rápidamente, si no lo hiciste, suscríbete a este canal, seguinos con la campanita y seguinos también en redes sociales. Estamos con Miklos Lukács, que es profesor e investigador universitario, también tiene un doctorado en management en la Universidad de Manchester. Síganlo también en sus redes, como por ejemplo en su Instagram y en su canal de YouTube, donde tiene sus videos que son muy interesantes. Miklos, vamos a hablar un poco de lo que nosotros consideramos un nuevo nacionalismo, así como también una nueva derecha. Hoy observamos que el nacionalismo y la derecha parecen reinventarse como alternativas y oposiciones al actual colectivismo de izquierda global. En nuestro caso hablamos de un nuevo nacionalismo, a cual definimos diferenciándose del viejo nacionalismo del anterior, llamémosle, como el ideal que coloca a la nación como fundamental para la vida social del hombre, reivindicando al Estado-Nación como la única entidad política que permite el desarrollo de las potencialidades de la persona, las sociedades que está libremente conforma y la diversidad que esto explica. En este aspecto te quiero preguntar, ¿por qué crees que se habla de nueva derecha así como de nuevo nacionalismo hoy en el siglo XXI? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Nueva derecha. Qué curioso resulta que hace poco más de, ¿cuántos? 100 años los revolucionarios hayan sido en 1917 los comunistas, los bolcheviques, y que hayan derrocado a una fuerza imperial, al zar, ¿no? Y que hayan iniciado este feudo socialista, este feudo comunista. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque en el siglo XXI los revolucionarios somos, curiosamente, no solamente los conservadores, sino también los liberales y libertarios sanos. Y por sanos me refiero a aquellos que no promueven el aborto, no promueven la relativización del ser humano, para defender la estructura política, la libertad económica y las características sociales de los territorios que nos contienen, es decir, de todo aquello que nos da identidad, que nos da un sentido de pertenencia, que es nuestro país, que son nuestras tradiciones y nuestras costumbres, que es en definitiva ese poder político que nosotros legitimamos a través de nuestras elecciones. Entonces, nueva derecha es la respuesta a esta fuerza de disolución abusiva, prepotente, financiada, corrupta, incompetente del progresismo globalista, que no solamente trata de reducir, o no ni siquiera reducir, que trata de destruir al Estado, simplemente convertir lo que está ocurriendo ahora en diferentes embajadas del globalismo, ¿no? Para contener o para ocupar esos aparatos estatales en detrimento de las libertades de las personas. O sea, para explicarlo de una manera más sencilla, si antes de todo este cáncer globalista tú lo que tenías era que el pueblo, a través de las elecciones, legitimaba a los estados-nación, a su poder político, y a la vez la representación de esos estados-nación legitimaba a los organismos supranacionales como Naciones Unidas, ahora esta dirección de abajo hacia arriba se ha invertido completamente. Ahora lo que tienes es las Naciones Unidas ordenándole a los estados-nación que supriman las libertades de sus propios ciudadanos. Cuando la gente diga esto, cuando digan, pero ¿por qué el Estado sigue haciendo tanto daño? Porque nuevamente, atándolo a anteriores intervenciones que he tenido, tienes que tener a un grupo de inescrupulosos, mediocres, vendepatrias, si me disculpan la expresión, malnacidos, que no tengan ningún empacho en vender a su propia gente con el propósito de obtener esas pequeñas migajitas que les dan los poderosos, ¿no? Y mantenerse como una especie de caciques, así como ocurría en el Imperio Incaico, descendientes de incas que vigilaban a sus propios personas, ¿no? A su propia gente y servían a los españoles. Entonces lo que estamos viendo ahora es los caciques del siglo XXI, que son toda esta sarta de mediocres que están ahora gobernando tanto en Argentina como en el Perú, como en Colombia, como en todas partes. Entonces, nueva derecha es retomar, ¿no? Todo aquello. La gente que se ubica en la nueva derecha es la gente que no le cree nada a estas porquerías. Es la gente que entiende la diferencia entre adoctrinamiento, ¿no? Y lo que es información, que entiende la diferencia entre hombre-mujer y 16 millones de géneros. Aquel que entiende la diferencia entre vida desde la concepción a este concepto etéreo de persona, entonces con el cual tú ya entras al relativismo y puedes matar a que se te dé la gana. Nueva derecha es aquel que entiende que la diversidad radica justamente en una diversidad real y no en una estandarización de cuerpos legales y de cuerpos económicos. Un hombre o una persona de nueva derecha es aquel que entiende el matrimonio entre hombre y mujer.
Una persona de nueva derecha es aquel que valora su acervo, su propia tradición histórica, que valora a su gente y que cree que su patria es maravillosa y se siente orgullosa de ella. Entonces, eso es lo que vemos. Aquellos que rescatan el valor de la familia, que creen que la familia es el mejor espacio para cultivar buenas personas, y que el Estado, y que estos estados progresistas, serviles al supranacionalismo, que a su vez son serviles a este metacapitalismo, estos hipermillonarios, por eso se dicen metacapitalistas, más allá del capitalismo, tienen tanto poder que juegan fuera de las reglas del juego. Entonces son los que empiezan esta estructura de poder. Empiezas de acá, das las migajitas a los supranacionales dan menos migajitas a los estados-nación y los estados-nación dan menos migajitas a los gobiernos locales, y así ocupas el poder político de manera ilegítima para controlar tu población. La nueva derecha se revela frente a ese abuso. Y cuando hablamos de nueva derecha, no solamente estamos hablando de conservadores, sino que estamos hablando de liberales, estamos hablando de libertarios, incluso estamos hablando de gente de izquierda que despierta ante esta situación y dice que el costo para materializar esta utopía que se convierte en distopía es muy alto. Entonces, en esencia, nueva derecha es toda aquella persona que ama su libertad y que está dispuesto a dar hasta lo último para protegerla. Clarísimo, Miklos. Por eso estamos en esta lucha. Y nosotros también nos reconocemos dentro de la nueva derecha como una alternativa en el siglo XXI, porque de esto depende nuestra lucha y depende para nuestros pueblos y su libertad. Así que, nuevamente, un gustazo y te agradecemos por estar en este podcast. Muchísimas gracias. Chao, gente. Chao, nos vemos.